Vamos a ver cómo hacer pruebas. Pero antes de cómo hacer pruebas, en este caso en Wolof, ¿por qué hacer pruebas o para qué hacer pruebas? De hecho, ya estuvimos probando las cosas. Tenemos el código acá, por ejemplo, el de Goku que vimos recién, le podemos ejecutar y lo probamos con la consola, ¿sí? A ver, por ejemplo, es lo que hicimos los demás paradigmas. Para probar que andaba bien nuestras funciones, llamamos a las funciones, veíamos que nos da un valor. A ver, a Goku le preguntamos el key y nos lo dice. No, no se encuentra. ¿Cómo que me piden un tablero? No, es key total, profe, porque key es con Wall Game. Ah, es cierto, el key llamaba game. Bien, gracias por el dato. Se llama. Este es el mensaje que mostraba el key y por eso falla que no lo puede mostrar. Pero key total es el nombre del método. Bien. Le preguntamos 200. Bien. ¿Está bien que nos diga 200? ¿Le creemos a la respuesta? Vamos a hacer que Goku se transforme en Super Saiyajin y le preguntamos el ki total. Nos dice 400. ¿Está bien? Y se aumenta de fase, ¿cuánto debería dar? ¿Sí? Este, Uno está tentado de mandar los mensajes y mientras no explote, creer que funciona bien. Y esa es una tentación típica de programar. Mientras no rompa, funciona. Entonces hacemos incluso el subir de fase, hacemos acá eh, a Super Saiyajin. O a Goku te meto para subir, ¿no? Acá. Eh, Cambiar fase, acá está. Lo teníamos hecho. Le decimos a Goku punto cambiar fase. No vemos nada porque es una orden, pero cuando después le preguntamos el key total, nos dice 600. ¿Está bien 600? ¿Es correcto nuestro programa? ¿Cumple con el requerimiento? Entonces, en este ejemplo, como lo fuimos construyendo, no teníamos explícitamente un requerimiento. Podría estar por escrito, suele estar por escrito porque es un requerimiento que nos hace otro. Incluso cuando hacemos un desarrollo propio, por más que no tengamos un cliente que nos obliga o nos condiciona, tiene que hacer así, uno se imagina su situación y antes de hacerlo, tiene una sospecha, tiene una idea de cómo debería andar, ¿sí? ¿Qué debería pasar cuando pasa esto? ¿Sí? Entonces, uno tiene contra qué contrastar los valores si conoce el dominio del problema. Entonces, es una buena práctica eh, construir, plantear un escenario. Bueno, en caso que Goku esté en tal estado, haya subido de fase, no sé qué, la potencia, el ki total, debería ser esto. Y después contrastar que el programa lo haga. Porque si no, repito, es muy fácil. Bueno, mientras funcione, le creo. No. Uno tiene que saber de antemano qué, qué es lo que tiene que pasar. Es más, supongamos que lo hicimos una vez, jugamos con la consola y nos da bien. Y ahora decimos, uy, aparecen las esferas. Y las esferas hacen que, y agrego las esferas, muy cosas. Ahora, uno estaría dispuesto a probar lo nuevo que agregó. Bueno, agregué las estrellas, las esferas y me da tal cosa. Pero, ¿no habrá roto lo que hice antes? ¿Seguirán dando lo mismo que andaba antes? Porque a veces pasa, no sea la primera vez que por arreglar algo uno rompe otra cosa, ¿sí? Alguna vez en la historia del software pasó eso, que por querer arreglar una parte del sistema que andaba mal, sin querer o sin querer queriendo o por descuido, toqué algo que se usaba en realidad para otra cosa, ¿sí? Pasa en informática, pasa en los arreglos domiciliarios, pasa en la vida, ¿sí?
En las relaciones humanas incluso, ¿no? Uno quiere arreglar, quedar bien con alguien y termina quedando mal con otro, no sé. El punto está en que yo quisiera quedarme tranquilo, que por haber hecho un cambio más o menos vinculado con lo anterior o aparentemente independiente, lo anterior sigue funcionando. ¿Y qué pruebo de vuelta? Pruebo de vuelta el key total, transformar, qué pruebas vuelvo a hacer y qué no. Se vuelve hasta tedioso volver a hacer todo lo que había probado antes. ¿Sí? Uno se pasa la vida probando si tiene que, ante cada cambio, volver a probar todo. Es más, es muy probable que uno tienda a olvidarse, ¿sí? Y capaz que justo se olvida de probar aquello que en el cambio que hizo lo alteró. Entonces lo que vamos a ver ahora es una forma de automatizar los tests, ¿sí? Que tiene el objetivo de que si bien uno trabaja la primera vez construyendo test, después con un solo clic o en un par de segundos vuelve a correr toda una batería de test, todo un lote de test unitarios, vamos a llamarles. Vamos a construir un montón, unas cuantas unidades pequeñas de código que testean individualmente cada funcionalidad. El key total de Goku en estado normal tiene que ser 200. El ki total de Goku cuando se transformó en Super Saiyajin pasa a ser 400. Y cuando la fase es 2, 600, ¿no? Entonces, tac, 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 escribimos eso. Y es código que uno escribe. Y código que con un botón lo ejecutamos. Entonces, después de haber hecho cualquier cambio, hacemos un clic y corremos todos los tests. Nos quedamos tranquilos que no rompimos nada, o mejor aún, nos quedamos tranquilos de que si algo se rompió, saberlo lo antes posible. Es el sentido con el cual uno testea, ¿sí? Es el sentido con el cual uno se hace un diagnóstico en el médico, ¿sí? Porque uno se va a hacer un chequeo cada tanto, un electrocardiograma o un análisis de colesterol. Espera que salga todo bien, pero también espera que si hay un problema detectarlo cuanto antes, porque no hay nada peor que los males que uno no ve, ¿sí? No hay peor enfermedad que la que no da síntomas, ¿sí? De la que uno no detecta. En el software pasa algo parecido, ¿sí? Si algo anda mal, cuanto antes uno se dé cuenta, mejor. Tal vez lo que no anda pero rompe es más alevoso y con solo ejecutarlo uno se da cuenta, pero cuando el resultado está mal, cuando algo anda pero no da el resultado correcto, es sutilmente distinto, ahí es donde está el problema. Y está bueno tener los escenarios posibles y exactamente qué valor, cuál es la consecuencia de esa tarea. Es más, hoy en la actualidad es una tarea, hasta es un perfil, una especie de rol laboral testear aplicaciones, ¿sí? Uno se imagina al testeador de juegos que prueba, bueno, cómo es la usabilidad, que los efectos, que es una forma de probar, también un tipo de prueba más de uso, pero estas pruebas son más específicas, más de programador, que es que dé los resultados correctos, ¿sí? Probar individualmente cada componente en los distintos escenarios en los que pueden darse y probar que siempre funcione bien. Encontrar los casos conflictivos, los casos borde, ¿no? ¿Qué pasa si se transformó, pero además encontró la esfera y simultáneamente llueve? ¿Qué debería pasar en ese montón de circunstancias? ¿Sí? Y probar casos bordes, ¿sí? Tampoco se trata de probar de más, ¿sí? Por ejemplo, acá en el cambio de fase, probamos cuando es fase uno, probamos cuando es fase 2, cuando es fase 3. Tal vez no vale la pena probar todas las fases, pero tal vez hay un cambio de fase que hace que la lógica sea distinta y probamos este caso límite o un caso booleano, pero bueno, cuando pasa y cuando no pasa, acá con los estados. Sí, hagamos un test para estado normal, otro para Super Saiyajin, y tratamos de cubrir las distintas alternativas, sin probar de menos y tratando de no ser redundante en los tests y perder demasiado tiempo probando cosas que no aportan nada nuevo, ¿sí? La idea es cuánto aporta de nuevo un nuevo test, cuál es el diferencial de cada nuevo test que uno agrega.
¿sí? En qué dirección o qué situación realmente es diferente o cuál es redundante, ¿sí? Pero bueno, hechas todas estas explicaciones iniciales, vamos a ver cómo hacerlo en Word, ¿sí? Y ahora sí, vamos al proyecto. Esperen que lo encuentre. Acá está, Goku Game. Primer paso, crear un nuevo archivo, ¿sí? Eh, Suele ser una decisión común a muchos lenguajes que, si bien es código, uno lo escribe aparte. Entonces acá en Wolock creamos un archivo de test Wolock, ¿sí? Vamos a ponerle goku.test, por poner un nombre de archivo distinto. Acá nos quedó el example también, no es un buen nombre de archivo, este podemos aprovechar de renombrarlo y llamarle personaje. No lo quiero llamar igual exactamente, pero Goku y la esfera. Y acá tenemos los test de Goku. Fíjense que también nos muestra una plantilla. Así como cuando creamos un archivo de código nos muestra un objetito, acá nos muestra un test, que nos orienta de cuál es la estructura, una especie de ayuda de memoria inicial o de guía inicial para armar el test. Como ven, tiene un nombre que no es código, es una leyenda, o sea, nos permite escribir con mayúsculas, espacios, acentos, algo que sea legible por el programador que va a testear. Entonces, tratamos de ser bien precisos en lo que vamos a testear. Decimos, Goku en estado normal tiene ki total de 200. Y ahora testeamos eso. Acá lo que nos propone es un test aún más básico de probar cosas booleanas. Assert es el objeto principal de los tests. Es a quién le decimos que testee, que verifique, que valide, que acerte. Sería la. No sé cuál es la mejor traducción de assert. Una especie de afirmación, aseveración. No. Se lo puede spanglishar y hacer acertamos tal cosa o testeamos, ¿sí? Pero en lugar de that, que es para booleanos, vamos a hacer uno que sea equals, que es el más usado en general. Decimos, es igual a 200 el retorno, lo que obtengamos cuando enviamos el mensaje de Goku y total. Eso solo es el test. Lo grabamos, se queja en realidad porque no tiene, dice, no reconoce el objeto. Vamos a ver, no se puede subir la referencia, estamos referenciando algo que no existe porque estamos en otro archivo, hay que También importarlo pusiste ti total en vez de ki. también. Ahora me marca eso. Recién no se ve que era Goku. Como hice el import del archivo, igual como hicimos con el game, ¿se acuerdan? Que pusimos game.asterisco. Bueno, acá también importamos con el nombre físico del archivo punto asterisco. Ahora que entiende Goku, me dice, ojo, Goku no tiene ese método. ¿Qué hacemos? Lo escribimos bien. Listo, ahí se va el error. Y lo corremos. Así como está, aunque sea un test solito, le damos play. Si recuerdan, uno selecciona el archivo antes de darle play. Bueno, acá selecciona el archivo de test. Y esto, en vez de correr la consola, que me pide confirmar, me abre esta nueva solapa que están viendo acá, que es el test runner o la consola, no consola, la solapa de manejo de test, ¿sí? Se llama test de Wolock y tiene estas estadísticas. De los test que hay, cuántos corrieron, si hubo fallas o errores. Acá, afortunadamente, está todo verde, todo bien. Realmente el key total es de 200. Pero ¿qué hubiese pasado si mi código estaba mal? Imagínense que yo cuando estaba escribiendo el código, o voy a un cambio, le agrego no sé qué, no sé cuánto, y sin querer, modifico acá y me queda estado base más uno, ¿sí? Entonces, si vuelvo a correr los test, perdón, acá este botoncito, ven, me dice, op, hubo una falla. Falla significa, como dice acá, si se llega a ver, esperaba 200, pero encontré 201. Lo que este método devuelve es un valor distinto al que me pedías que verifiques que fuese igual.
Entonces el test fue útil, fue capaz de detectar mi error. ¿Sí? Ah, sí, sin querer modifiqué, ya lo arreglo. Tengo acá, ¿por qué este más uno? Listo, lo arreglo. Era más cero, por decir una tontería. A ver ahora si anda. Ah, sí. ¿Por qué no me muestra el resultado acá? Ahí está. Este botón despliega más detalle o menos detalle. Ahí anda bien. Digo, no, pero ¿cómo más cero? Vamos a ver en el código. Tengo ahí una advertencia que me dice que estoy sumando. Bueno, no sé qué me dice, pero no, ya está. No tiene sentido sumar cero, lo grabo a ver si sigue andando bien. Vuelvo a correr los test y funciona. Bien. Hagamos otro test. Porque otra característica importante de los test es que son independientes entre sí. Yo voy a hacer otro test que vuelva a partir del estado inicial. Las voy a poner arriba para que sea más evidente. ¿Sí? Acá voy a decir, bueno, quiero que Goku en estado, que Goku transformado, vamos a usar los términos del dominio del problema, transformado en Super Saiyajin, tiene ki total de 400. Entonces, le voy a preguntar que el ki total sea 400, pero me falta hacer que se transforme. Entonces, previo a la aseveración final, al testeo propiamente dicho, construyo el escenario. Digo qué cosas pasan antes para que después sea 400 el ki total. En este caso es un solo mensaje que es decirle a Goku, transformar en Super Saiyajin, pero podría ser más complejo y ser varias líneas, ¿no? Todas las que haga falta las escribimos dentro del test antes de eh, antes del equals, antes de usar el objeto hacer propiamente dicho. Bien, lo probamos, corremos de vuelta al mismo archivo y ahora vemos que los dos test dan verde. Corrió primero este, pero al correr este de acá, fíjense que volvió a la situación inicial. No es que el efecto este perdura y acá probó con el Goku transformado. Son independientes los test. Internamente es como que se reinicia el programa cada vez. Previo a correr el test, es como que se vuelve al estado inicial. ¿Sí? Entonces, hay una magia detrás para que esto suceda. ¿Sí? No es tan trivial la implementación. Pero hoy día cualquier lenguaje moderno tiene alguna herramienta para automatizar los tests. ¿Sí? Se llamarán distintos los tests, se habla hay varias terminología en la jerga de programación para referirse a situación inicial, qué testeo, situación final, una especie de setup, de before. Hay una serie de tecnologías que no viene al cuento ahora, pero sí es importante la idea de que los test son independientes. ¿Sí? No importa en qué orden los pongo, cada uno se corre a partir de las sentencias que ponga acá. Entonces hagamos uno más para testear cuando cambia de fase. Entonces nuevamente digo, Goku transformado en Super Saiyajin con fase 2 tiene un ki total de 600. Entonces lo transformo en Super Saiyajin, le digo a Goku subir de fase. En realidad es cambiar de fase. Subir de fase desde la Cambiar fase, transformación. bien, gracias. Cambiar fase, ahí está. Y ahora es 600. Corremos de vuelta y todo verde. Fenómeno. Uno se queda tranquilo de que los test son correctos. Pero nuevamente digo que lo interesante de los test es su capacidad de detectar los errores. Vamos a hacer un error más burdo en este caso. Vamos a hacer que
el subir fase en Super Saiyajin haga fase a ver, fase, un error bien burdo. Fase punto max más 1. Corremos los test. Ven acá, no es un amarillo de, bueno, el error de otro valor. Este rojo significa no lo pude correr. No entiende, el uno no entiende el mensaje max. Eso que agregué no es ejecutable. Pero sin embargo, los demás tests sí funcionaron. O sea que explota, pero no explotó tanto para que impida los tests. ¿Sí? Simplemente me avisa, no, mira, este no lo pude correr, los otros están fenómeno, corren bien, el resultado correcto, este ni siquiera corre y me dice cuál es el error. Entonces, sí, tenía que hacer acá, me faltó el parámetro, no había que hacer max, me faltó el parámetro. Lo arreglo. Lo corro, y ahora vamos a ver que no me da rojo, pero da amarillo, porque el número cambió. 1 más 3 me da 3, multiplica por 4, veo, me dio 1000 en vez de 600 que esperaba. Entonces, es una falla, le llama en la jerga de Wolof, diferencia errores de fallas, de pronto otros lenguajes le llaman de otra manera, pero es una distinción clásica también. Uno esperaría que los errores también pueden pasar, pero son más... hay otras formas de detectarlos, pero sobre todo las fallas, el test es en lo que más se especializa. Entonces, no, corremos eso, era más 1, perfecto. A ver, ahora sí, modificamos, agregamos. Finalmente terminé el trabajo, a ver si está todo bien. Listo. Todo verde, fenómeno. Lo puedo pushear, lo puedo comitear. ¿Sí? También es una buena norma de trabajo profesional probar, correr siempre los tests antes de hacer cualquier commit a un proyecto de verdad. ¿Sí? Este, Ahora que estamos aprendiendo, entonces en su grupo no se pongan estrictos, está bien subir algo que no corre, porque estamos en modo... Es más, yo diría que cuando tengan algún TP, algo que no les funciona, lo suban a propósito mal y digan, mirá, lo subí, fíjate cómo haré esto, no lo pude hacer, tanto al docente, a su compañero de equipo, vale en modo facultad, ¿sí? Pero, repito, es muy frecuente en modo empresa, en modo producción, en modo desarrollo profesional, y subir algo que ni siquiera haber corrido los test es como una falla básica. ¿Sí? No sé, Nacho, si te pasó alguna vez que alguien haya subido cosas sin testear a producción. No quiero estirar mucho la clase, pero es la crisis de esta semana y la anterior es mi laburo. Así que, para referencia, es un repositorio muy, 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 muy grande, por realmente grande, son miles y miles de archivos. Y pasa todo el tiempo que la gente corre sus propios tests, porque toda la batería de test dura, ponerle 10 horas para correrse local. Entonces la gente sube mucho los tests, o sea, solo habiendo corrido los tests que piensa que le afectan. Entonces rompió 43 otras cosas y lo mergea y después tenemos que salir corriendo a pagar eso. Así que basta, no debería y de hecho es un motivo de reuniones de gente puteándose. Así que corran los test. Pero nada, en general si el repositorio es más chico, si la organización tiene más sentido o son proyectos más simples y qué sé yo, sí, se puede incluso poner una especie de programita, un CI, algo que corre en el medio, que cuando vos haces tu pull request para mergear el código digamos, al branch común, se corre automáticamente y si no pasa los test no te deja mergear directamente. Así que hay como, depende de cada lugar, se define la política. Pero hay muchas herramientas para que no te olvides de correr los test. Bien, bueno, entonces para redondear esto de los test, nosotros en funcional y lógico no le dimos mucha importancia, podríamos haberlo hecho porque es una buena práctica en cualquier forma de programar,
Pero ahora en objetos que tenemos más tiempo, todo un cuatrimestre, sí le vamos a dar importancia al testeo, ¿sí? O sea que a partir de ahora que ya lo presentamos, cualquier ejercicio parcial, TP o cosa que hagan, a veces vamos a ser explícitos en pedírselo, otras veces no, pero no hace falta. Siempre está bueno que hagan los correspondientes test, ¿sí? Además, Hacen perdón, un un parcial, le paréntesis. pedimos que hagan uno o dos a modo ilustrativo para mostrar que lo saben hacer, pero cuando hagan un trabajo o un trabajo personal de ustedes, hagan siempre una batería completa de test, ¿sí? Es realmente, sobre todo hoy día que los sistemas evolucionan, capaz que hace 20 años cuando uno hace un programa y quedaba ahí, no se modificaba, no era tan necesario, pero hoy que cualquier aplicación saca versiones nuevas todas las semanas, tener un conjunto de test es indispensable, ¿sí? Son esos temas que no están en el programa de la materia. Si ustedes van a la resolución que crea el plan de estudios, de pronto no habla de testing, pero hoy día es una herramienta en programación indispensable, así que por eso, al menos en objetos, le damos su lugar y su importancia. De hecho, quería hacer un paréntesis de eso. La importancia cultural en objetos del testing es mucho más grande para mí que en otros, en parte por ahí por la complejidad. O sea, objetos tienden a productos mucho más grandes, por cuestiones que vamos a ir viendo. Pero básicamente los grandes proyectos de hoy son todos al menos 80% objetos. Uno pensaría que es mucho C bajo nivel y no, nada que ver. O sea, la gran mayoría, digo, desde Twitter hasta lo que sea. Pero algo importante de eso es que, por ejemplo, en entrevistas laborales, cuando uno le hacen hacer un ejercicio técnico para ver cuál es el nivel, y más o menos si sos junior, senior, lo que sé yo, es muy importante que uno haya hecho test porque habla un poco de como la calidad que uno tiene como desarrollador, por un lado, cuánto se respeta, digamos, la cultura de objetos en cierta forma, eh, pero es casi obligatorio, o sea, es casi esperado. Si una persona viene, por ejemplo, yo le doy un ejercicio con, no sé, un tatetí que tiene que resolver, algo que no sea muy complicado, pero no me hizo test, yo siento que esa persona por ahí es muy junior, es una persona que recién empieza, que por ejemplo aprendió con Udemy o con alguna página de esas, digamos, para aprender, pero no es que hizo realmente desarrollo de software. O sea, a ese nivel a veces es importante y es sutil. Entonces uno piensa en la utilidad, y es verdad, pero no es solo la utilidad, también es como le da una capa de seguridad al software que implica que la persona aprendió un montón más, que sabe un montón más, que tiene otro nivel. Entonces es importante de una forma por ahí medio extraña. Digo, es medio abstracto de ver ahora, pero la importancia como cultural del testing hoy en día en objetos es un montón. O sea, a veces es más importante que el propio código. Pero nada, no quiero extender tampoco la clase por ese lado. Pero sepan que es importante. Y también suele suceder que en un equipo de trabajo como que alguien se especializa en hacer los test y otro hace el código. Está la política de hacer los test primeros y después el código, incluso, o hacerlo después o a la par. Hay unas estrategias, pero incluso hay quienes dicen que no. Primero hacemos todos los test, todos pasan en rojo, pero todos no pasan, todos están rojos, y a medida que hago el código van poniéndose verde, ¿sí? Hasta que al final, cuando logré que todos los tests queden en verde, cumplí mi meta de haber hecho el software adecuadamente. Y de Este, hecho, ¿por qué es importante esa forma de encarar? De nuevo, lo vamos a ir entendiendo cuando vayamos escribiendo más test. Pero porque me obliga a escribir como yo pienso que tiene que andar el sistema. Cuando yo hago el test, estoy escribiendo lo que yo considero que tiene que pasar. Y tiene que haber tal mensaje, tiene que tal persona hablarle a tal objeto y decirle que haga tal cosa. Ah, va a tener una lista de ítems, entonces va a haber múltiples ítems en la persona, o no, o lo que sea, digamos, como que uno tiene que tomar un montón de decisiones para escribir el test si no hizo el código. Entonces, a veces es una buena forma de ignorar el lenguaje y si voy a usar tal herramienta, tal otro, y qué sé yo, y pensar en qué quiero que pase, qué objetos hay, qué mensajes hay. Eh, es una buena forma de empezar a pensar para mí problemas. Pero, de nuevo, hay gente que es más purista de eso y lo hace siempre, y estamos los que lo hacemos cuando consideramos que es una buena idea. Es una buena herramienta para tener. No piensen como la forma de solucionar todo, pero es una forma interesante. Un día háganlo. también es una forma de documentar, más que documentar, de explicitar los casos de uso, ¿sí? Es una transcripción del requerimiento a código. Ayuda muchas veces
a precisar lo ambiguo que puede ser cierta enunciación en castellano, en el idioma que sea, a ponerle valores, números, exactamente tiene que dar tal valor en esta circunstancia particular. Es más, muchas veces al hacer los test uno se da cuenta que tiene que ir al cliente y decirle, espera, ¿y en este caso qué tiene que pasar? Aclararme mejor el requerimiento, ¿no? Para construir el test bien y que después la aplicación haga lo que corresponde. Bueno, eh, para redondear entonces, test unitarios, probamos pequeñas unidades de código, nos anticipamos a lo que tiene que pasar y los test son replicables, automatizables en cuanto a que muy fácilmente uno los corre todos juntos y obtiene con precisión dónde está el error. Ya sea un error de que algo no funciona directamente, o el más interesante que es cuando anda, pero el resultado no es exactamente el que debía darnos. ¿Sí?